Gloria al Señor. Capítulo 4 de Hebreos. Vamos a hablar del peligro de no creerle a Dios después de creer que hay Dios. Es posible creer en Dios y no creerle toda su palabra. Y parece imposible, pero si no, no existiría el capítulo 3 y 4 de Hebreos, en donde nosotros vamos a ver que para tener bienestar, para tener vida reposada, vida agradable en la tierra, es necesario creerle a Dios. Para tener salvación es necesario creer en Dios y creer que la sangre de Cristo nos ha redimido. Pero este pasaje va dirigido precisamente a gente que ya está salva. Entonces directamente para el pueblo cristiano de todos los tiempos. Y entonces podemos ver aquí, dice en el verso 16 del capítulo 3, primero, no 4, 3 de Hebreos, dice: porque quienes, habiendo oído, le provocaron a Dios, ¿verdad? ¿Acaso fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? Lo está oyendo, ¿verdad? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Nota usted? Le llamo yo creyentes incrédulos. Parece que no fuera posible mezclar esas dos palabras: creyentes incrédulos. Bueno, miremoslo a la luz de estos pasajes, y vamos a hacerlo a manera también de como estudiando, aunque no van a haber preguntas esta noche, solo los martes. Entonces, yo quisiera que usted notara que todo lo que el Señor escribió o mandó a escribir para nosotros, lo hizo en una forma de ejemplos. Y claro, también hay órdenes directas ya en el Nuevo Testamento. Pero como aquí está recordando ejemplos, los ejemplos son a veces más claros que 1000 palabras que se estén explicando. Entonces el Señor nos compara a un pueblo que estaba esclavo en Egipto, es el mundo, ¿no? Y que ahí en Egipto teníamos un señor que era capataz, era tirano a la manera de Faraón. Entonces nos tenía programados para ser esclavos de por vida y hacer obras que no beneficiaban sino solo a ese señor. Esa era la situación del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo era pueblo de Dios. Entonces aquí viene la primera pregunta: ¿y cómo es posible que hijos de Dios estén esclavos? ¿Por qué cayeron en esa esclavitud? ¿Por qué cayeron en Egipto? Pues ellos no estaban programados para vivir en Egipto. Ellos estaban programados para vivir en Canaán, para tener una tierra propia, para estar ahí, etc. Sin embargo, por 70 años fueron mandados a la esclavitud de Egipto. Entonces esto nos viene a reflejar que, como ese ejemplo dijimos, ¿verdad?, que alguna vez nosotros, alguna vez pasado, estábamos siendo pastoreados por el Señor, nos guardaba, no preguntemos ni en qué forma, no estoy hablando de ese tema, pero definitivamente antes de que Israel entrara en Egipto, a la esclavitud, ya eran pueblo de Dios. Pero entraron a ser esclavizados por 70 años como castigo. Entonces, algo podemos decir similar. Nosotros teníamos un pastor
cuando estábamos vivos, espíritu vivo. Y teníamos un pastor de nuestras almas, espíritus y almas. Y ese pastor nos perdió de vista, porque nos hundimos en el pecado. Es como que dijéramos, entramos a Egipto y estábamos esclavos en Egipto. La manera de entrar fue sencilla, porque aparecimos en Egipto. Nosotros no pedimos venir a Egipto, ¿verdad? Me refiero espiritualmente. Pero aparecimos en Egipto porque al entrar en el ambiente nauseabundo del mundo, nos contaminamos en los ancestros de Adán. Entonces nos convertimos en ovejas perdidas. Pero quiero que usted note eso: ovejas perdidas, no lobos, sino ovejas perdidas. Pero que al ser perdidas del pastor, y no por culpa del pastor, tenían que ser redimidas, tenían que ser alcanzadas, tenían que ser salvadas. Y ahí viene la salvación. Por eso cuando dice Pedro que nosotros hemos vuelto al pastor de nuestras almas, nota eso, quiere decir que ya estuvimos pastoreados, nos perdimos y volveremos en la restauración. Entonces, póngalo, Israel fue lo mismo. Estaba en Egipto y allí, estando prisioneros, esclavos, el Señor mandó un Salvador en Moisés, de la manera que a nosotros nos ha mandado un Salvador que nos va a sacar de Egipto, o que nos sacó ya. ¿Cuánto le sacó ya de Egipto? Levante bien la mano, quiere ver a cuánto sacó. Ah, va, ya lo sacó. Ahora la segunda parte, que es el tema, es por qué entonces todavía hay esclavos dentro del pueblo. ¿Y por qué hay, sin Faraón ya, hay gente que está totalmente en desasosiego? No tiene esperanza, no tiene metas, no tiene incentivos, no tiene nada. Y hasta estamos hablando de un cristiano. Por la misma razón que los hebreos en Egipto, al salir, no se programaron de nuevo en su mente. Entonces resulta que ellos salieron de Faraón, cruzaron el Mar Rojo, pero del otro lado del Mar Rojo se encontraron con una serie de pruebas. Y ellos iban soñando en una tierra prometida de agua y de todas las comodidades. Y se encontraron con un desierto. Entonces, estando ellos ahí, el Señor empezó a enseñarles, reprogramarlos. Pero su mente todavía estaba en Egipto. Y sus hábitos eran egipcios, siendo hebreos. Y su caminar, que debía haber sido rápido, de 11 jornadas, se transformó en 40 años. Entonces yo deduzco que la liberación de Egipto, desde luego, llevó al pueblo de Israel, como al pueblo espiritual de Dios ahora, a un estado de pruebas, para desarrollarlo, para entrenarlo, para enseñarlo. Pero el pueblo pensó, al no renovar su mente rápido, que estaban mejor en Egipto. Y que tanta cosa que pensaron. Es decir, ellos sabían que Faraón les podía quitar la vida, que Faraón allá en Egipto. Y creyeron que ya en el otro lado del Mar Rojo, también Faraón todavía tenía poder. Y ellos vieron que Faraón fue aniquilado, pues, y no tenía poder. Pero sus mentes trabajaban como que si estuvieran en Egipto todavía. Por eso el Señor dice en Romanos 12:2, que nosotros debemos transformarnos en la mente. Porque si no vamos a estar en desierto. Porque la mente nos va a informar a la manera que estaba programada por Satanás, digámoslo de una vez, por las circunstancias, por los ambientes, por los sentimientos, por la manera de vivir. Entonces la mente va a estar siendo informada al revés. Entonces dice, renueva tu mente.
Pero no vas a poder renovar tu mente, según Romanos 12, 1 y 2, si no hay un sacrificio vivo. Y hay mucha gente cristiana que pregunta, y hermano, ¿y cómo hago para saber la voluntad de Dios? Es una pregunta muy popular. Yo a veces he tenido que contestar lo que debo contestar, aunque no es muy agradable. Bueno, pues, para poder usted saber la voluntad de Dios, tiene que subirse al altar, vivo, para que le den muerte al viejo hombre. Y entonces va a cambiar el asunto, porque entonces ya la vieja generación, acuérdense que la figura de Israel, la generación vieja murió en el desierto, para que entrara la nueva generación a Canaán. Gloria a Dios. Me estoy explicando, ¿verdad? Y esa nueva generación es la que renovó su mente, su alma, se dejó ministrar por los que llevaba Moisés a bordo. Entonces, todo eso nos lleva a qué llevaba Moisés al pueblo de Israel. Pues lo llevaba al reposo. Pero ¿cómo iban a reposar en el desierto? No tenían nada. El Señor por misericordia les enviaba el maná, les enviaba el agua, les ponía todo, que el vestido no se les gastara, que el calzado no se les rompiera, de tal manera, y que no se enfermaran. Usted se puede imaginar con toda esa gente enferma en el desierto. Niños llorando, niños con esta enfermedad y otros con otra enfermedad, a excepción de que Dios alguna vez les mandaba, por prueba y por castigos temporales, les mandaba serpientes venenosas inclusive, o que les faltara el agua, o que les faltara el maná nunca les faltó, siempre lo iban a traer, pero el agua les faltaba, a veces tenían sed. Entonces quiere decir que ese periodo de probatorio permitió que el pueblo de Israel, salvado, fíjense, aprendiera a obedecer, aprendiera a creerle a Dios, a tal grado que una vez reclamaba el Señor, porque decía el pueblo, estará Dios con nosotros, porque tenían sed, y les tuvo que decir Dios, bueno, si yo no estuviera con ustedes, pregúntense quién les abrió el mar rojo. Si yo no estuviera con ustedes, ¿de dónde cae el maná? Y si yo no estuviera con ustedes, ¿de dónde la roca el agua? Ya se calmaban, pero murmuraban mucho. Y esa murmuración no es nada más que, y de eso somos culpables todos, no es más que el producto de la falta de reposo. Yo quisiera una pregunta indiscreta, y usted quiere levantar la mano, la levanta, si no, no la levanta, yo la levanto. ¿Estaremos en reposo nosotros? Yo levanto que no. A ver, ¿cuántos no están en reposo? Tengo muchos compañeros. Ahora preguntémonos ¿por qué? Sencillamente porque no hemos aprovechado las lecciones, porque no nos damos, porque no le creemos todo al Señor. Eso es imposible, eso no me lo arregla el Señor, esto otro tampoco. ¿Ve? Ahora, aquí lo vemos claro. En 1 Corintios 10, también lo dice más claro. Todos los salvados no agradan a Dios necesariamente. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con los que no le agradan? Esa sería una buena pregunta hacernos nosotros. Siempre le estamos reclamando al Señor, siempre estamos clamando al cielo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nos deberíamos de preguntar nosotros, ¿cuál será la actitud nuestra para lo que Dios nos dice? Y de eso depende el reposo. Aquí en todo el pasaje, que usted lo puede leer el 3 y el 4 completo en casa, usted va a ver que todo el resultado de la falta de reposo era desobediencia, incredulidad. Las circunstancias a veces nos orillan, nos detienen, y entonces no hay reposo
para el cristiano. Pero oiga bien, la Biblia dice que es para el impío que no hay reposo. No hay paz, dice, para el impío. Entonces, ¿por qué el cristiano resulta que tampoco tiene paz? Porque nos dejamos invadir por la duda. Nos dejamos invadir por tantas cosas que hacemos que dudemos de la palabra misma. La falta de fe no es nada más que dudar de la palabra, dudar de lo que Dios le ha prometido. ¿Acaso no David una vez pensó, él era el ungido, iba a ser rey, pero como por poco lo mata el rey Saúl, un día pensó, a saber si yo soñé que voy a ser rey, a saber si soy ungido, imagínense, y se va con los filisteos? Esa fue una falta de fe, y tuvo que regresar inmediatamente porque sabía él que sí habían promesas, que él era el que estaba fallando. Enderezó la plana y volvió a Canaán. No hubiera enderezado la plana si se queda con los filisteos. Y hay mucha gente que muere con los filisteos. Y hay mucha gente que se emparenta con los enemigos de Dios. Y no puede salir adelante. Claro, todos tenemos defectos. Todos tenemos problemas. Pero Él ofreció que nos metería en su reposo. Sigamos viendo acá el pasaje y vamos a ver que hay que oír la voz de Dios hoy. Hoy. Dice acá en el verso del capítulo 3 de Hebreos, dice, si hoy oyereis su voz. Verso 7. No os endurezcáis, porque los que se endurecen tienen, estoy parafraseando ya, tienen desierto largo. Y los que se endurecen en el día de la prueba, en el desierto, a pesar de ver las obras de Dios, van a disgustar a Dios. Y entonces va a jurar Dios en su ira, verso 11, va a jurar, que sí que ya no lo va a revocar, va a jurar en su ira, no entrarán en la vida eterna, no, en mi reposo. Digámoslo de otro modo, entonces le va a poner a usted o me va a poner a mí, que ande siempre sin reposo a pesar de que soy su hijo. Porque es una lección, porque es una manera de educarnos en el alma. Porque su pueblo era su pueblo en el desierto. Era tan su pueblo en el desierto como en Egipto y como en Canaán. Pero la calidad de vida era diferente. La calidad de vida, aún en el desierto, era superior a la vida de Egipto, por supuesto. Pero como la medían los hebreos por lo que ellos comían o no comían, o bebían o no bebían, pensaron que Egipto era mejor. Pero cuando en Egipto alguna vez cayó maná, y cuando en Egipto alguna vez hubo agua de la roca específica, y cuando en Egipto tuviera una nación un Dios tan cercano como Israel. Ahora, claro, en el desierto era entrenamiento. Si no hubieran entrenado, si no hubieran llevado una vida de pruebas y de luchas y de aprobaciones y de desaprobaciones, no hubieran podido luchar en Canaán con los enemigos. Es exactamente, hermano, como cogen a los reclutas. ¿Cómo pueden los reclutas del ejército luchar con el enemigo? Así como entran, que no se saben ni poner la gorra. Tienen que ser entrenados, tienen que ser preparados y esto y el otro. Entonces ya. Por eso el Señor, que Dios más amoroso, cuida que a nosotros no nos lleguen de reclutas recientes, como reclutas recientes, que no nos lleguen los combates que nos harían salir huyendo. Él va midiendo, no pone cargas mayores que las que se pueden resistir y va trabajando. Un aplauso al Señor, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bueno, hermano, ¿y al fin cómo se hace para entrar en el reposo? Me preguntará alguien. Pues quitemos la incredulidad. ¿Por qué? Verso 19, 3:19. Porque los que no entraron allá, no entraron por incrédulos. No entraron porque no fueran hijos. No entraron por ser hijos incrédulos. ¿Puede, Señor, hacer algo por mí?, le gritó un padre de un muchacho lunático al Señor. Y le dijo el Señor: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Qué le está diciendo? Si eres capaz de creerme, yo te sano al muchacho. Y para mayor seguridad, se lo sanó enfrente, lo liberó. Pues porque desde luego, hermano, nosotros decimos: ¿por qué no hará el Señor esto, no hará lo otro? Nos está instruyendo, nos está probando la fe, o hace los milagros y nos pasan por encima. Es terrible eso. 10 leprosos y solo uno regresa a darle las gracias. Imagínense cómo seremos de ingratos. Y los otros 9, dijo el Señor, se fijó en el 1 y dijo: y los otros 9 no fueron 10. No es que el Señor esté esperando la gratitud de nosotros, pero qué cosa, hermano. Y regresa el despreciado samaritano a darle las gracias, y los hijos del reino se van muy contentos con su sanidad y no se volvieron a acordar del Señor. Entonces el Señor le dio una doble porción al que volvió para adorarlo y alabarlo y reconocer que era su Señor. Porque para el Señor es más importante que nos sometamos y no que simplemente sanemos. Ahora, siguiendo en el capítulo 4, en el capítulo 4 dice: por tanto, verso 6, todavía falta, esto va no sé para quién, me imagino que cada uno cogemos nuestro pedacito, todavía falta que algunos entren en el reposo. ¿Habrá algunos aquí? Yo creo que casi todos. Falta que entremos. Si es cierto que levantaron la mano, pues. ¿Cómo hacemos para entrar en el reposo? Estamos en confesión esta noche. ¿Cómo hago yo, Señor, para entrar en tu reposo? Pero también dígase usted: ¿y cómo hago yo, Señor? Si está subiendo la vida y los tomates valen más caros ahora que ayer. ¿Cómo hago para entrar en tu reposo? Entonces aquí dice, en el verso 9, como queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Esto quiere decir, mi hermano, sencillamente, que el que realmente arribó ya al reposo de Dios, ya no hace obras de él, sino por el Espíritu. Ya entró en su reposo porque ya dejó de hacer las obras que a él se le ocurren, que a él le convienen, que él hace, sino que hace las de Dios. Y entonces ya no está agitado en su ejercicio. Así que tenemos que confesar, los que estamos aquí todos, que nos falta estar andando en el Espíritu. Porque el día que anduviéramos en el Espíritu todos, estaríamos totalmente reposados. Entonces dice más, y el reposo luce cuando hay agitación, ¿verdad? Porque el reposo, tranquilidad de todos, así, que no hay ninguna anormalidad, pues ese reposo no es tan valioso como aquel reposo cuando todo el mundo está agitado, como estaba Eliseo reposando mientras el criado temblaba. Ese es el reposo que Dios deja. Entonces dice que ha quedado ese reposo y falta que algunos entren, pero cuando se reposa en las obras de Dios, como Dios reposó de las suyas en el séptimo día, entramos en el reposo de Dios. Fíjense que el Dios de la gloria hizo su séptimo día de descanso en la creación. Entonces hay gentes que todavía están en la letra de la Biblia y hacen un día de descanso. Por eso no hay tal
no hay tal día específico, ni sábado. Ya usted sabe que no, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que el sábado no hay, verdad? Dice amén. ¿Y domingo? Tampoco. Por eso cuando la gente dice, no, yo no soy sabático, pero se volvió domingático. No hay día de reposo. El día de reposo es un estado. Ahora, el día de reposo que ya se arribó es un estado, no es un día. Porque dice que se tiene que estar en el reposo de Dios día. Entonces no es un día. Imagínense que esté uno agitado toda la semana, menos el sábado. Ansiaría uno el sábado, ¿verdad? Siempre en sábado sería. Pero nosotros no, nosotros estamos en Cristo, que es el reposo. Ahora hermano, aleluya. ¿Cuántos días a la semana tiene el Señor? Hermano, el domingo. Pues solo el domingo tendrá su premio, ¿verdad? No, el Señor no se va, entonces está todos los días haciéndonos reposar. Media vez. Aquí viene el asunto. Vamos a ver, veamos el día de reposo, que es figura. Sábado. Era figura en el tiempo de Israel. En ese día no hacían nada, literalmente no hacían nada para ellos. Y se dedicaban a meditar y esto y lo otro, ¿no? Pero resulta que, como para nosotros es un estado, entonces quiere decir que si fuera un día, tendríamos que, domingo por ejemplo, ¿verdad? Que ya se cambió, dicen por ahí, se cambió de sábado a domingo. Entonces los domingos vendríamos a dejar de hacer obras para nosotros, literales. Pero como ya no es literal, nosotros entramos en el reposo, estado que es Cristo. Y como siempre está con nosotros el estado reposo. Pero fíjese bien en esto. Para que el pueblo de Israel en figura estuviera en reposo, tenía que dejar de hacer sus obras, obedecer. Pero sin embargo, en ese día sábado había quienes no obedecían. Eran hijos, eran del pueblo de Dios. Pero al no obedecer, ¿qué les pasaba? ¿Qué? Los mataban. Entonces quiere decir que uno, al no estar en sábado de Dios, en el sabat de Dios, que es el estado en Cristo, o obedeciéndole y estando bajo su amparo continuo, está en peligro de muerte. Está en peligro no me refiero tanto a muerte física, está en peligro de caer en ese estado de alejamiento y de mortalidad y todo eso, que es el castigo que Dios da, y de inquietudes, que es el castigo que Dios da a los que no dejan de hacer sus obras. Por eso encontramos tanta gente cristiana que está haciendo obra, pero la de él. Yo encontré una vez una hermana hace tiempo, que me dijo, ay hermano, pero mire, tronada, me dijo. ¿Por qué, hermano? Trabajo desde la mañana hasta la noche, no le hago ni comida a mi gente, evangelizando y haciendo esto y el otro. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué se cansa tanto? ¿No estará haciendo usted algo, una tarea que usted misma está haciendo para saber para qué? Bueno, la conclusión es la siguiente: si es para el Señor y el Espíritu te mueve, no te va a exprimir en esa forma, no te va a explotar, sino que te va a dar deleite. No es un día, no es un rato de obediencia, es un estado continuo, a menos que nosotros lo quebremos con nuestros hechos contrarios a la voluntad del Señor. Vamos a ver dónde está la conclusión. Dice, por tanto, porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día, verso 4:4. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje,
no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice otra vez en el verso 7, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo del séptimo día, ya Dios no hablaría de otro día después, ¿cómo dice? Josué le hubiera dado reposo en un día, Dios no hablaría de otro día después de ese. O sea, si el reposo fuera a guardar un día, ya reposaron todos los de Israel. Entonces, ¿por qué les están reclamando? Les están reclamando porque no entraron en el reposo ese otro, que es después de estar pensando en sábados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Entonces no se ate con días de reposo. Es un estado. Si se ata usted con días de reposo, el domingo dedica todo al Señor y el resto de la semana, ¿qué? Lo que logró, diríamos, vamos a poner si así fuera, lo que logró el día domingo lo despacha entre semana. Entonces tendríamos que estar viniendo a traer el domingo y el resto despachado de Dios. Ahora yo le digo una cosa, usted sabe, hermano, que hay gente que solo recoge el domingo, pues. No estoy acusando de nada porque esto es voluntario, no es asunto que tiene que venir y tiene que guardar el día, pero si ese es el tiempo estipulado por razones de trabajo y lo que sea, fíjese bien, comen los domingos su maná, así va el asunto del maná, y el resto de la semana sin maná. Yo le pregunto, si fuéramos honradamente sinceros con Dios, ¿come usted el resto de la semana lo físico? ¿O solo los domingos? No estoy hablando de lo espiritual. ¿Come usted solo los domingos su comida física o la come todos los días? ¿Cómo? Y hasta 4 veces, ¿verdad? Vale. ¿Por qué no hacemos lo mismo con lo espiritual? ¿Ah? Contésteme. ¿Por qué no hacemos lo mismo con lo espiritual? Hermano, porque tendríamos que estar en la iglesia todo el día. ¿Y a qué horas trabajamos? Yo no me estoy refiriendo a estar en la iglesia, yo me estoy refiriendo a estarse nutriendo, abriéndose, recogiendo maná, yendo a traerlo cada día. El que no iba a recoger maná cada día no tenía maná. Gloria a Dios. Espero que el Señor nos esté iluminando la cabeza y el corazón. Así que entonces, hermanos, en esta noche les recuerdo que el Señor le está hablando a usted y me está hablando a mí, que busquemos en esta tierra el reposo, porque allá está asegurado. Y además allá no se va a necesitar reposo porque no hay agitación. Además allá no se va a necesitar tranquilizarnos ni tranquilizantes, ¿verdad? Porque no hay problemas. Entonces el Señor te lo está ofreciendo para acá. Y si te lo está ofreciendo para acá, te dice nada más, hay 2 razones para no tenerlo: desobedecerle, y segundo, no creerle. No creerle. Y se lo voy a probar con unas palabras de Cristo. Si tuvierais fe, eso es creer, poquita como un grano de mostaza, ¿qué cosas serían hechas? Si con lo poco que hay, Dios nos socorre y nos visita y trata con nuestra vida. Aleluya. ¿Qué sería si hubiera cada día fe? Y el Señor se dio entero para que hubiera fe.
y dijo que sin fe no agradábamos a Dios. Y cuando va a regresar, dice, ¿irá a hallar fe? La respuesta es no. Pero los que fueron de fe entraron en su reposo. Quiere decir que cuando Él regrese, hermano, cuando Él venga, va a encontrar que la fe habrá decrecido. Pero también va a encontrar gente que se va a dar entera por creerle. Y a esa gente la va a transformar de tal manera que le va a dar, no cuerpo espiritual, nada más. No cuerpo que se transformará de corruptible en incorruptible, y cuerpo para la tierra, cuerpo espiritual para la tierra, sino que le dio todo ahora, cuando se oye la voz, pidiéndolo, le dará cuerpo espiritual primero y luego celeste para volar. Pero recuerde bien esta frase: sin fe es imposible agradarlo, y los que se van a ir con cuerpo celeste le habrán agradado primero. ¿Quiere leer conmigo Hebreos 11? Y se lo voy a mostrar en la palabra de Dios, para que nosotros vayamos seguros esta noche que el Señor nos está hablando de algo que puede usted y yo, que podemos alcanzar. Perdón, busque usted conmigo porque yo estoy lento para encontrar aquí. 11.2, donde está de Enoc. ¿Quién quiere leer la porción esa? 11.5. Vamos a leerlo, pero sí voy a leerlo yo, perdonen hermano, porque si no, no se va a oír. No se va a oír sino por el micrófono acá. Entonces, 11.5 dice así, fíjese bien, dice, por la fe, Enoc fue trasladado, fue cambiado, fue mudado, y fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Fíjese bien. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, aquí viene el cierre, verso 6, 11.6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero no solo eso, porque se acerca uno y cree uno que Dios existe, pero te tiene que creer a Él para que sepa uno que es remunerador de los que le buscan. Entonces quiere decir que si solo creemos que ahí está Dios, pero a saber si puede tratar conmigo, ahí está el Todopoderoso, yo lo voy a adorar y alabar, pero a saber si mi problema me lo resolverá. Entonces es necesario para alcanzar lo otro, que sabiendo que existe y que habla, y que creemos que Él es Dios, le creamos sus promesas. Por eso las mandó escritas y de 1000 maneras, porque de muchas maneras ha hablado Dios al hombre desde los tiempos patriarcales, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y como el Hijo es el heredero de todo, el heredero de todo nos va a dar de todo. Por la fe, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Levante su mano derecha, la mano de la petición, la mano de la fe, porque la fe mueve la mano de Dios. Y al que cree, todo le es posible. Al que no cree, todo le es imposible. Aleluya, gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, toda esta multitud que está acá,
Señor, bendícela conforme a su fe. Ministramos, llevamos este mensaje, Señor, al debilitado, al enfermo, al acongojado, que esté aquí presente a través de la radio, en donde se halle, a través del cassette, cuando oiga el cassette, pero bendícelo, Señor, conforme a tus promesas. Ponemos nuestra petición en tu trono. Extiende tu mano invisible, tu mano por medios humanos inclusive, para que se hagan sanidades, se hagan milagros, se hagan prodigios, en el nombre del Santo Hijo Jesucristo, tu Santo Hijo Jesucristo. Señor, derrama esta noche fe para creerte totalmente, fe para ser conmovidos, fe para alcanzar promesas con paciencia. Derrámalo esta noche en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Repelemos todo ataque satánico, todo ataque de espíritus, y te damos la bienvenida en la marca de la fe. El que no tiene fe no puede agradar a Dios. El que tiene fe agrada a Dios, y el que le cree entra en su reposo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Cantamos y alabamos. No se vaya todavía, alabamos. Tenemos una